Hemos iniciado una nueva serie, el Evangelio de vuestra salvación. El tema que vamos a estudiar hoy es el Evangelio. ¿Cómo lo enseña Jesús? Es una pregunta. ¿Cómo es que enseñó Jesús? Es el Evangelio lo que Él mismo predicó. La semana pasada damos inicio a esta serie y hablamos acerca, y vamos a estar en todas estas semanas, en todo primero Dios, espero antes de terminar el año, con esta serie. Cuando pensamos en esta pregunta, ¿qué es el Evangelio? La respuesta muchas veces es, algunos dicen, bueno, no tengo muy claro lo que es, pero es la salvación, es hablar acerca de la salvación. Es hablar que Dios nos perdona por medio del Evangelio y vamos al cielo. Y son algunos, como lo dicen, son las buenas nuevas. Y realmente las respuestas a esta pregunta no son malas en sí, porque en realidad contienen muchas verdades. Cierto, es acerca de la salvación, es acerca de que Dios nos perdona a través de escuchar el Evangelio, a través de la predicación del mismo. Pero el Evangelio, como lo dijimos la semana pasada, no solo trata de eso, va más allá de decir que es un ticket para ir a la eternidad, al cielo. Entonces, por lo tanto, vimos a qué se refiere con las buenas nuevas cuando decimos son las buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué significaba o qué significa esa palabra, esa verdad que son las buenas nuevas? Para comprender el por qué Jesús las dijo, debemos de saber de dónde es que procede. Viene desde el Antiguo Testamento y tenemos que estudiarla a través del Antiguo Testamento. ¿Qué significaba entonces las buenas nuevas? Era acerca que un día Dios iba a traer las buenas nuevas a su pueblo. No está hablando de la iglesia actual, todavía no. Dios lo que estaba haciendo y lo que le estaba diciendo era una esperanza, una promesa. Oye, van a haber buenas nuevas, va a venir alguien que les va a predicar. Va a haber alguien que va a ser un rey, que va a traer las buenas noticias de salvación a un pueblo oprimido, a un pueblo que tenía pero años de estar en esclavitud. Y escuchar eso para el judío de aquella época era, bueno, ¿dónde está él? ¿Quién es ese que nos va a traer esas buenas nuevas? Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son en los montes los pies de los que traen buenas nuevas, que proclaman la paz, traen buenas nuevas, que proclaman la salvación, que dicen a Sión, tu Dios reina. Aquí lo que nos quiere decir este texto, que la predicación en un tiempo determinado sería por medio de mensajeros, proclamando en realidad la buena obra de Dios entre su pueblo. Pero ¿cómo iba a suceder eso? Era cuando Dios establecería su rey. Por tanto, si iba a establecer un rey, este rey iba a tener un ¿qué? Un reino. Y este reino iba a tener ¿qué? Súbditos. Y esto era considerado una buena noticia. Y lo explicamos la semana pasada, que por eso es que hasta el día de hoy están esperando a este rey que entre de una manera majestuosa. Y fue todo lo contrario. Entonces, si nosotros vemos el texto, hay un énfasis muy fuerte en el reino de Dios, así también como la salvación, y no la salvación solo en el pueblo, sino que el versículo al final dice tu Dios reina. Eso significa el reinado de Dios sobre todo lo creado, sobre todo el universo. Así lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Entonces, el término las buenas nuevas o las buenas noticias. Y nos hablaba de la buena noticia que los seres humanos iban y pueden ser salvos y entrar en una relación con Dios a través de Jesucristo. ¿Qué significaba esto? En el Antiguo Testamento las buenas nuevas se manifestaban en varias maneras. Dijimos, Dios primero salva. No lo voy a explicar, lo dijimos la semana pasada. 2, la base de la salvación es Dios. 3, la promesa de la salvación. Entonces estudiamos acerca de cómo los creyentes, después de ver cómo el Antiguo Testamento anteponía las buenas nuevas, vimos cómo los creyentes
Venimos hoy en día a la iglesia y reduce el evangelio. Y hablamos acerca del reduccionismo. ¿Cuáles eran las maneras o las formas en que se reduce? Por ejemplo, a veces el evangelio se reduce a la salvación individual. Te vas a salvar. Eso es lo único que predicamos. 2, solo se reduce a unos pocos beneficios. Te perdona los pecados, pero olvidamos la justificación, la redención, la glorificación, la santificación del creyente, etc. 3, se reduce al estado intermedio. ¿Qué era eso? Que el evangelio lo exponemos, que es acerca de ir al cielo cuando morimos, solamente. 4, finalmente el evangelio a veces se reduce a una simple doctrina o a una idea que no sabemos desarrollar. Reducimos el evangelio. No le explicamos al inconverso, a la iglesia, al necesitado, qué conlleva. Es a través de explicarle que el evangelio viene siendo predicado desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Entonces, para evitar este reduccionismo, debemos no solo conocer los elementos que llevaba o que conlleva al mismo o que lleva a reducirlo, sino además de ello debemos de conocer cómo fueron o cómo es o cómo el Señor enseñó acerca del evangelio. La manera para evitar el reduccionismo, de reducir el evangelio, después de estudiarlo y de meditarlo y de entenderlo, comprenderlo, de vivirlo, es cómo es que Jesús lo hizo, cómo es que Cristo lo llevó a cabo. Y es lo que vamos a ver ahora después de solo hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. El evangelio. Si yo te pregunto entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Qué respondieras ahora? No me lo contestes, es algo que yo quiero que tengas en cuenta en tu corazón. Pero debemos de saber cómo lo enseñó Jesús. Jesús, el Señor, nos enseñó respecto al evangelio y lo hace de la siguiente manera. Primero, la venida del reino de Dios. Marcos 1, 14 y 15 dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Te puedes imaginar el Señor entrando? Y estaban ellos con el concepto del Antiguo Testamento acerca que esperaban ¿el qué? A un rey. Estaban esperando una promesa y dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de dónde? Del reino de Dios. Ahí hace un énfasis fuerte, del reino de Dios, pero a través de ese reino de Dios, a través de ese reino, Él se atrevía a decir las siguientes palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ya no solamente era, fíjate, solamente era una porción, como ellos creían, o un lugar, el reino de Dios, sino que ya Él estaba diciendo que ese reino ya estaba entre ellos. Que la promesa del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo. Entonces dice: hey, el tiempo se ha cumplido, señores. El reino de Dios se ha acercado. Entonces arrepiéntanse y creed en el evangelio. Ahora, este mensaje que estaba dando el Señor es la buena nueva, es la buena noticia. ¿Pero por qué? Por varias razones. Primero, el reino no viene, no era una idea, no es una idea, sea que se ha acercado. El Dios que Jesús adora es eternamente soberano sobre todo lo que Él ha hecho, pero su gobierno está o es incompleto en la tierra. Entonces, jóvenes, con la venida del reino, el gobierno de Dios se complementa, se ha completado. El mal será juzgado, la justicia es establecida y su pueblo, el pueblo de Él, es bendecido. Mateo 12:28 dice así: En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ha llegado a vosotros.
pero siempre estaba señalándose a Él. El Evangelio, el reino de Dios siempre estaba apuntando ¿a quién? A Cristo. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, entonces eso significa que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, jóvenes, el reino no viene, no es una idea, no es una suposición. Se ha acercado, según lo que decía acá el texto. Punto número 2, el reino está ahora siendo inaugurado. El tiempo se cumple. El tiempo llegó, declara el Señor, siempre en el capítulo 1, en el versículo siempre 15 al final. El tiempo designado para el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento llegaron con la venida del Señor. Marcos capítulo 4, versículo 11 dice así. A vosotros se os ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. A vosotros se os ha revelado el secreto del reino de Dios. O sea, ya ese reino estaba siendo inaugurado. A ustedes se les dio, se les reveló, pero a los de afuera todo le va a ser dado a través de parábolas. Pero no dejaba de ser todavía, no dejaba de ser el reino siempre. Por lo tanto, la consumación del reino, hermanos jóvenes, no es lejana, está cerca. Dios está estableciendo su gobierno para un propósito de salvación. Vemos claramente el llamado de Jesús luego cuando dice: arrepiéntanse y creed en el Evangelio. ¡Qué hermoso! Todo ese plan redentor se estaba consumando. Él estaba diciendo: el reino de Dios, lo que el Antiguo Testamento, lo que hablaban del Antiguo Testamento, todo señalaba a la cruz, todo señala a mí. Aquí estoy, el reino de Dios se ha acercado, está entre vosotros. Arrepiéntense, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y habla acá el Evangelio. Es por eso de que la manera como le enseñó Jesús es importante que usted y yo lo sepamos. El reino no viene, sino que ya está. No es una idea, se ha acercado. Y el reino ahora está siendo inaugurado. Jesús lo habló en estos textos. Por lo tanto, la consumación del reino ya no es lejana. Eso lo dijo en el ya de ese tiempo, pensando en los gentiles, en los que iban a ser redimidos como nosotros. Por eso los que está diciendo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No solamente iba a ser una promesa para el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no iba a creer, y comienza a llamar a todos aquellos, a sus discípulos, aquellos que iban a predicar el Evangelio para que hoy en día tú y yo estuviésemos acá. Un plan perfecto. ¿Cómo lo enseñaba? ¿Qué otro punto? ¿Cómo lo enseñaba el Señor el Evangelio? Bueno, la salvación de los pobres. Jesús es invitado a leer la Escritura en la sinagoga de Nazaret. Jesús se vuelve a las Escrituras en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, y dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado para anunciar la liberación a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. El Señor se siente y comienza a abrir las Escrituras y entra en este texto que habla de Él. Lamentablemente hoy en día estos textos y otros se lo adjudican muchas personas, muchos hombres, que lo que quieren es ensuciar, adulterar la Escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, y nacen los ungidos. Y es donde proceden aquellos que dicen: yo soy el ungido del Señor, el ungido de Jehová, así que me tienen que hacer, me tienen que dar, lo que yo digo, lo que yo hago es la autoridad de Dios, nadie se mueve de ahí. Pero el texto está hablando pero muy diferente. ¿Cuál es el sentido y el propósito?
Jesús, habiendo leído la profecía, Jesús anuncia su cumplimiento en su propio ministerio. Habiendo leído la profecía, Jesús anuncia esto. Entre los que el Señor había venido a liberar estaban físicamente los enfermos. No lo vamos a obviar porque vemos en todos los evangelios cómo Él sanó enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó ciertos hombres, liberó de enfermedades, lepra, liberó de demonios. Y pasó todo esto, lo que dice Isaías. También se incluyen no solamente a esta clase de enfermos, sino que a los que eran pobres materialmente. Lo podemos ver nosotros cuando leemos en Rico y Lázaro, ¿se recuerdan ustedes? Vemos ahí a una persona que realmente era pobre. Pero también, y aquí es donde yo quiero que nosotros vamos a meditar también un rato, es ante todo, ante la pobreza espiritual, la que está a la vista, a la que Jesús vino y atacó también. Mateo capítulo 5, versículo 3, encontramos una de las bienaventuranzas que tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí quiero tomarme un tiempo para explicar este versículo, porque tiene que ver con lo que Jesús dijo, con que Él venía también a proclamarle la salvación de los pobres. No solo materialmente, sino que está hablando algo más profundo. La condición del creyente para ser dichoso o bienaventurado es la pobreza en espíritu. Bienaventurados los pobres en el espíritu. ¿Cómo dice el versículo? Volvamos a leer. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Okay. Bienaventurados los pobres. ¿Qué dice después? En espíritu. Subraye esa parte en su papel. Después le voy a decir por qué quiero que lo subraye. Bienaventurados los pobres en el espíritu. La palabra utilizada por Mateo para pobres equivale a quien no tiene absolutamente nada. Realmente es lo que significa la palabra que utiliza él. Es la misma palabra usada, como se lo repetía anteriormente, para la palabra mendigo en la historia de Lázaro, de Lucas capítulo 16. Bienaventurados los pobres de espíritu. En el Antiguo Testamento, para entender este contexto, vámonos también una vez más al Antiguo Testamento. Pobre era aquel que no tenía también nada. Oh, qué gran revelación, ¿verdad? No tenía nada, no podía alcanzar nada. Y por lo tanto, dependía absolutamente de Dios para su cuidado, para su liberación, para su provisión y para su sustento. Así era en el Antiguo Testamento. Era un poco diferente ya en el Nuevo, ya no se diga para hoy en día. Por eso decía el rey David, refiriéndose a su propia experiencia cuando estaba huyendo y cuando él era perseguido por Saúl y él lloraba y clamaba y huía de este rey. Y él sabía que estar expuesto ante Saúl era perder su vida. Y él decía y clamó en el Salmo 34, este pobre clamó. ¿Qué dijimos que era en el Antiguo Testamento esa pobreza? El no solamente no tener nada, sino que el depender de Dios en su cuidado, liberación, provisión y sustento. Por eso que David dice, este pobre, usa la misma palabra, este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Jesús, entonces, vemos que cuando Él está hablando pobre de espíritu, no solamente se está refiriendo a lo económico o no solo a la enfermedad. Jesús nos está llamando felices, nos llama felices o bienaventurados entonces. Y tiene una razón por la cual Él lo está diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Los pobres de qué? No, lea la Biblia. ¿Los pobres de qué? No dice así el versículo.
El versículo no dice los pobres de espíritu. Lea bien. Los pobres ¿en qué? En espíritu. Porque los pobres de espíritu, estos nunca podrán ser felices. Los pobres de espíritu, un pobre de espíritu es apocado. Un pobre de espíritu es pusilánime. Un pobre de espíritu es aquel que no tiene deseo ni ilusión alguna para superar sus circunstancias, superar las circunstancias, cambiar de vida. Es autosuficiente, es un mediocre. El Señor está hablando de los pobres en espíritu. Es decir, los que son pobres respecto a su propio espíritu. De su propio espíritu. Pobre en espíritu es aquel que ha perdido toda confianza en sus fuerzas espirituales. Y no solo en sus fuerzas espirituales, sino que en su propia justicia personal y descansa plenamente en Dios. Es aquel que ha dejado su orgullo, su arrogancia personal, ya sopesado, fíjese bien, deja a un lado orgullo, arrogancia, ¿qué más? Soberbia, después de mi soberbia. ¿Qué es lo que al cristiano, a la soberbia? Yo sé, yo soy autosuficiente, yo puedo. Ha dejado al lado todas estas cosas y ha sopesado su fortaleza humana, encontrando que no tiene ningún tipo de recurso ni esperanza alguna. Por lo tanto, jóvenes, solo tiene el camino, solamente tiene una manera, y es de clamar a Dios para decirle: Dios mío, Dios, sé propicio a mí que soy pecador, así como lo dijeron en Lucas capítulo 18 versículo 13. Un pobre de espíritu, un pobre en espíritu es diferente. ¿Usted se ha fijado que el orgullo no tiene que ver si tienes o te vistes mal o te vistes bien, o tengas o no tengas? Tú puedes encontrar a una persona muy sencilla, pobre, y ser un gran orgulloso. El pobre de espíritu clama por Dios, que le necesita. Este gran científico que está en silla de ruedas, ¿cómo se llama? Stephen. Él. Mire su condición y mire la soberbia y el orgullo de él. Dice: no hay Dios. Pobre en espíritu es aquel que comprende su completa miseria y no puede esperar nada de sí mismo. Es aquel que exclama, como el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero hoy no. Hoy dice: no, tranquilo, hoy es que yo puedo. No, la tentación, el pecado. No, miserable de mí, miserable de los otros. Yo puedo. No, yo me puedo tomar esto. No, yo puedo pasar con mi novia un par de horas con ella sola y no va a pasar nada. No. Hermano, no es que estoy juzgando, no es que esté criticando ni murmurando. Es que estoy haciendo ver el mal para que oremos por el hermano. Pablo, el apóstol, él decía: miserable de mí. Yo no puedo. Oye, ¿cuáles son las luchas y los pecados con los que tú estás luchando diariamente? Muchos jóvenes creen que tienen control sobre eso. Pero entre más están intentando dejarlo, más son presos de eso. ¿Por qué? Porque tu intento, tus fuerzas son sobre ti, no sobre Dios. No descansas en Dios, en Cristo. No estoy hablando que las cosas van a venir así de la nada. Ven, ya está. No. Hay una responsabilidad, hay una voluntad. Y tu voluntad es santificada a través de las Escrituras. A través de que tú tengas una relación con Dios, tu voluntad va siendo santificada. Y es cuando tiene aquello,
tiene sentido Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, sino que porque con Él estoy juntamente crucificado. Por lo tanto, un pobre de espíritu, en espíritu es así. Clama, comprende su completa miseria y no puede esperar nada de sí mismo, más que todo sabe y depende de Dios. Este es el que confiesa su pobreza y descansa ahí delante del Señor, solo en la gracia de Dios. Se ha dado cuenta que necesita cada vez más de esa gracia y entiende que el Señor está dispuesto, sabe que está dispuesto a perdonarlo siempre, porque ya fue perdonado hace 2000 años, pero está dispuesto, como siempre nuestro Dios misericordioso, a darnos conforme a sus promesas, las riquezas en Cristo, una vez más ese perdón diario de nuestros pecados, y nos da, como dice Santiago, Él da mayor gracia. El espíritu humillado, la pobreza en espíritu, es lo único que Dios acepta, jóvenes. Por eso es que dice el versículo, vuélvemelo a leer por favor, de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es el resultado? Escucha el evangelio. De Él es el reino. Por eso el profeta, al decir en mucho énfasis, nos decía en Isaías 66:2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. Lo vuelvo a repetir, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Nada hay que Dios acepte que no sea un espíritu humillado. Así lo afirma también el rey David: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Así que es importante, jóvenes, que podamos comprender por qué el versículo dice la salvación de los pobres, cuando dice a predicar las buenas nuevas a los pobres. Teníamos que habernos ido viajar al Nuevo Testamento para comprender esto. ¿Qué más? La gracia de Dios. El Evangelio lo enseñó el Señor a través de la gracia de su Padre. La gracia de Dios, que es entonces la venida del reino, es dado por gracia. No es el efecto a la recompensa del esfuerzo del hombre, del esfuerzo humano, sino que es la respuesta de Dios a la condición humana ante la ira de Dios. Es la respuesta a que éramos enemigos de Dios, odiábamos a Dios, estábamos inmersos en nuestros delitos y pecados, éramos perversos, pervertidos delante de Dios, corruptos. La situación del hombre, el pecado, el resultado del pecado, la muerte, destituidos de toda gracia, de toda gloria de Dios. Esto es el don a su favor del hombre, el reconciliarnos a través de la cruz, la gracia de Dios, el poder escuchar el evangelio, el poder tú haber en su momento abierto tu corazón, tu vida al evangelio, es gracia. El poder arrepentirnos es gracia, porque no viene de ti, es un don de Dios, un regalo de Dios. Tú no puedes arrepentirte por sí solo. El arrepentimiento salvífico lo puso Dios en ti. Eso es ¿qué? Gracia. El vivir para Dios. ¿Cuántos viven para Dios? Nadie vive para Dios. Levanten todos la mano. Todos vivimos para Dios. Esa es gracia, amigo. ¿Qué le puedes dar tú al Señor? ¿Qué puedes presentarle a Dios? Sí, una cosa, tu pecado. ¿Cuántos han sido tentados este día? ¿Cuál es la tentación más fuerte del cristiano? Dudar de la Escritura, dudar de su palabra,
dudar de su gracia. ¿Cuántos somos tentados a diario a eso? Todos. Entonces, el que te preserve de eso, el que te dé seguridad de tu salvación, de tu relación con Él, el preservarte hasta el final de los tiempos para Él, ¿eso es qué? Gracia. Y llegamos y concluimos que nada tiene que ver con nosotros. Nada tiene que ver contigo, nada tiene que ver conmigo. No existe esfuerzo humano, todo tiene que ver. Todo es por Él, todo es para Él, ha sido por su gracia. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros ¿qué? El reino. Gracia. No teman. Y Él vino y dijo: hey, el reino de Dios está acá, se ha acercado. Y Lucas le dijo: no teman. A Él, a mi Padre, le ha placido darles el reino. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, lo conocemos, dice así: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia habéis sido salvados, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que el hombre haya colaborado ante la salvación, si no fuera una gloria nuestra. Aquí todo nos gloria, nos exaltáramos. Y cuarto, el llamado a la salvación. Los judíos, los israelitas, son sin excepción un pueblo pecador. Lo sabemos todos. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, todos están destituidos de la gloria de Dios. Los judíos también son un pueblo pecadores. Todos necesitando la salvación, pero en este caso, todos necesitando de la salvación que solamente la única, la verdadera, la que Jesús trae, la que Jesús dio en la cruz, la que no cree el pueblo judío. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí estaba la promesa: salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús dijo también en Marcos 1:15: arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús llama a sus escogidos, llama a todo un pueblo, a los escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, a salvación solo por la gracia, solo por la gracia, solo gracia. Ya lo vimos a través de la sola escritura, sola fide, solo Cristo. Y Él pone ese don para creer en Él. Es la manera como Jesús lo hizo. Ahora, resulta una pregunta también y que debemos de contestarla y responderla. ¿Es la manera como Jesús la predicó? Es cierto. Pero también hay una manera, se predicó en el Antiguo Testamento. Y lo acabamos de ver y acabamos de estudiarlo, la manera como se viene haciendo énfasis en el Antiguo Testamento. La pregunta es: ¿se debe hacer así de la misma manera en nuestros días? Y en el Antiguo Testamento se explicó esto también. Bueno, la manera como se hacía, la manera que se hizo, era que se anteponía ante cualquier creencia, o se antepone hoy en día igual, que el evangelio predicado es el evangelio de Dios, que era el evangelio de Dios. Hermanos, es el autor del evangelio y Él es el que autoriza y capacita a los hombres para proclamarlo. Hechos 16:10 dice así: tan pronto como tuvo la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para proclamarles el evangelio. Persuadidos de parte de Dios, de que Dios nos había llamado para proclamarles el evangelio. Dios está haciendo aquí un llamado en todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo debe de hacerse? Jesús lo predicó,
Y ahora usted y yo somos llamados a predicarlo, a enseñarlo. Pastor, pero yo no puedo. Soy inseguro para eso. Dígame, podría hacerlo. Es que algunos no quieren hacerlo, otros sí, pero 2 Corintios capítulo 2 versículos 5 y 6 dice algo muy hermoso, en la cual tú y yo debemos de descansar. ¿Qué dice así? No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La manera como Dios nos hace competentes es de la manera estudiando la palabra. En el Nuevo Testamento, como nosotros lo vemos, es la manera como Él manda que se predique el Evangelio. Y esa manera es que teníamos que predicar lo que es el Evangelio de Dios hasta el día de hoy. Pero también que el Evangelio es de Cristo, el Evangelio de Cristo. Jesús, habiendo resucitado entre los muertos, Él se da a la tarea de evangelizar nuevamente. Efesios capítulo 2 versículos 16-17. Y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Ok, aquí está diciendo algo muy hermoso este texto. Dice que ahora, fíjese bien, que ahora Él proclamó paz. Y esto es dando realce a lo que había logrado a través de la cruz. Primero lo hizo y luego lo anunció. Y debido a que su logro fue en esa hermosa cruz, y estos versículos no pueden referirse a su ministerio público antes de morir, sino más bien a sus apariciones posteriores a la resurrección. En ellas, la primera palabra que le dijo a los apóstoles fue: paz sea con ustedes, paz a vosotros. No la utilizó en los anteriores, antes de morir. Y Él dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz. A vosotros que estabais lejos, paz a los que estaban cerca. El Evangelio como testigo de los acontecimientos salvadores. Y esto es importante. El Evangelio es testigo de toda la salvación. El Evangelio da testimonio de todos los aspectos de la obra salvífica de Jesucristo. El testimonio que da el Evangelio, y lo vemos desde su nacimiento, Lucas capítulo 2, versículo 28-32. También Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, soberano, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Una pregunta, jóvenes. ¿Quién te salvó a ti? El Evangelio. Hasta el día de hoy da testimonio el Evangelio de su obra que salva. No es una oración, fíjate. No es una canción. Estaba hablando con un hermano antes de entrar al culto y le contaba de un joven que escuchó el Evangelio 5 minutos y se salvó. Ay, pastor, ¿y eso puede ser? Solo la misericordia y la gracia del Señor. En un evento que no tenía nada que ver, que ni siquiera se pretendía predicar el Evangelio. ¿Se recuerdan ustedes de las noches de talentos que hacíamos en la iglesia allá arriba cuando estábamos en la cima? ¿Quiénes se recuerdan? Ok, noches de talento. Eran grupos de jóvenes que venían y cantaban y tocaban lo que ellos querían, ¿verdad? Hacían malabares, hacían de todo. Dramas, y se premiaba. Y wow, eran servicios de jóvenes que tenían mucho éxito. Era lo que todo joven de iglesia quisiera. Música,
líderes juveniles son aquí. Qué chivo este ministerio de jóvenes. Predican 5 minutos y lo demás es humo, luces y todo. Chivos ahí, me acuerdo. Predican cómo tener novia en 5 minutos, cómo divorciarse en 3 minutos. Poderoso. Cómo ser un gran empresario juvenil. O sea, predica, wow. Pero hablarles del evangelio aburre. Bueno, pero esa vez se llama un misionero que andaba por ahí. Dijo, wey, va a haber un concurso. Ok, yo quiero participar. Un misionero, entonces vino este misionero y se fue a meter a ciertos bares. Y le dijo a ciertos muchachos, les dijo, hey, ¿no quieres tocar tú en un concierto? Que va a haber una noche. Y el premio era que iban a grabar un disco. Y para aquel tiempo, hace 15 años, grabar un disco, los que son músicos, era wow, ¿verdad? Vamos a tener la oportunidad, vamos a entrar al estrellato. Brother, es la oportunidad, solo esa oportunidad necesitamos y vamos a pegar en todo el mundo. Bueno, y vino él y se fue a meter a los bares y toca bien la batería. ¿No quieres tocar? Y así comenzó él a llamar a varios. Y le dijeron, fíjate que quiero que participe en un concurso de talento. Ustedes son buenos músicos. Los musiquitos que están tocando ahí no sirven de nada. Así que ustedes son, pero buenísimos. Pero la música que tienen que tocar es cristiana. Ey, pero nosotros no somos cristianos, nosotros vive el rock. No, hombre, pero vamos a cantar esta. Mire, les pone las partituras y todo. Y pasaron ensayando. Pero él les decía, vamos a orar antes. Ey, nunca hemos orado. El misionero oraba. Y ellos. Y así estaban ensayando y de repente comenzaron a orar. Y se llegó el día de la noche de talento, jazz. Sí. Tenía a Willy Maldonado, a la fulana, al otro fulano de jurados. Era wow. A todo el mundo. Un ministerio de jóvenes exitoso. Y comienzan a tocar. Y pasan todos los grupos. Y pasaron ellos. Sorpresa. Ganaron. Y ellos saltaban de la alegría. Ganamos. Viene el misionero y les dijo, ok, ahora que ya ganamos, van a grabar, pero la próxima semana nos vamos a reunir en esta dirección. Ok. Pero dice este muchacho, que yo platiqué con él, que el pastor Javier pasó a predicar 5 minutos. Ni una prédica, fue una media. Bueno, aquel tiempo no era 5 minutos, era hasta mucho tiempo, ¿eh? 5 minutos. Y predicó y habló de la salvación en Jesús, el evangelio. En 5 minutos, Pero él se quedó y me dice, pastor, fueron 5 minutos que impactaron mi corazón. Y yo me quedé, yo necesito eso que él dice. Y allí en una esquinita en esa iglesia me acuerdo que oré y le pedí perdón al Señor por mis pecados. Y ahora todos nos convertimos. Y no a la otra siguiente, en un culto nos reciben. ¿Y a cómo nos salíamos de ahí? Ahí comenzamos. Nos convertimos todos, poco a poco se fueron convirtiendo los otros músicos. Ahora unos están pastoreando no sé a dónde, unos están fuera de misioneros. Y yo soy pastor de una noche de talentos. No es la noche de talentos, ni fue toda la situación, sino que fueron, una vez más, la gloria y la honra es para quién? Para el autor del evangelio. Se convirtió otra vez de eso. Es por eso que una vez más el evangelio es testigo de todos los acontecimientos salvadores del hombre. ¿Cómo te convertiste? ¿Cómo fue tu nacimiento de nuevo? Obviamente no es que vamos a volver a hacer esas cosas porque ahí fue gracia de Dios. Pero si nosotros traemos a memoria el día que por primera vez escuchamos al Señor, cómo nuestro corazón fue impactado por el evangelio. Si te recuerdas, no fue ni siquiera el testimonio de alguien, ni la música de alguien, no fue ni siquiera el carisma de un pastor, sino que lo que atrapó
tu corazón fue ¿qué? El Evangelio. Entonces, ¿por qué no vivir para eso? Y voy casi terminando. El Evangelio como poder de salvación. El Evangelio es mucho más que una lista de acontecimientos pasados y mucho menos, es más que una exposición de una doctrina. Pablo declara en 1 Corintios capítulo 1, 17 y 18, y de nuevo lo confirma en Romanos 1, 16, que el Evangelio es el poder de Dios. No un poder para que el hombre haga cosas que dice ser sobrenaturales. El Evangelio no es un fetichismo. Es poder de Dios, no solo un testimonio de su poder, sino una expresión de su poder para salvar al hombre. Lo que el hombre no puede hacer por sí mismo, lo que las religiones no pueden hacer, lo que las sectas y los falsos dioses no hacen. Nunca. No existe nada que salve. No existe nada que tenga el poder para hacerlo. Solo el Evangelio, solo la palabra de Dios. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo que él cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego vamos a Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo prometido. El Evangelio como poder de salvación. Por eso es que debemos saber explicar el Evangelio, debemos de saber predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio a todas las personas. El Evangelio, después de predicarlo, saber exponer lo que es el Evangelio, también nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana. Y eso lo vamos a ver después. Pero entonces, ¿cuál es mi propio concepto del Evangelio? Yo creo que hemos visto muchas cosas para poder desbaratar nuestro propio concepto de Evangelio. El propio concepto que no es el que está en la Biblia. Y nosotros, si hemos puesto atención y hemos estudiado, vemos que ese concepto propio ha sido muy limitado y reducido por nuestro propio conocimiento o argumentos que sostenemos. Cuando predicamos el Evangelio, lo hacemos con el pleno conocimiento bíblico. No solo es de decir que Él es el Cristo, como algunos lo hacen, y lo dejan ahí. O solo Él te va a salvar y no vas a ir al infierno. Quiero preguntarte, ¿predicar acerca del Evangelio es lo mismo que predicar el Evangelio? Es que ese es el problema. Muchos hablamos acerca o predicamos acerca de Él, pero estamos muy distantes de predicar el Evangelio o enseñarlos a otros. Para predicar el Evangelio debemos proclamar las buenas nuevas, pero enseñando, jóvenes, qué son las buenas nuevas y su significado primero desde el Antiguo Testamento. Porque si no, no van a comprender a lo que tú quieres llevarlos, a todo lo que las riquezas de la salvación, a todo lo que es ese proceso de la redención. Luego tenés que explicar cada elemento que contiene ese Evangelio y ver cómo Jesús lo hizo, cómo el valor de Jesús, cómo Él mismo lo hace para evitar el reduccionismo, saber la manera como Él, para no caer en ese error, y cómo luego lo predicaron los apóstoles en el Nuevo Testamento, que lo acabamos de ver. ¿Cómo enseñas el Evangelio? ¿Sabes por qué muchas veces en nuestra familia, obviamente tiene que ver con ser elegidos, con la elección incondicional, pero muchas veces nosotros vamos a nuestros familiares y les predicamos ese Evangelio cortado? No lo sabemos llevar a tal manera a que vean su condición primero pecadora. Solo lo llevamos de una sola vez al cielo.
Y ellos que te dicen, no, sí, yo soy bueno, yo no he hecho nada malo. Yo no hago nada mal a nadie. ¿Por qué? Porque no le has mostrado de dónde viene su condición. No, es que una sola vez sí, lo llevas. Y cuando de la tierra nueva, el león va a comer monte, fíjate. Y ya vamos a andar felices. Ya no, y allá en el cielo, todas las deudas van a ser pagadas. Ya no vas a estar, no penses en las deudas. Ya olvídate las preocupaciones. Ese es el evangelio. No. Es enseñar nuestra condición delante de Dios. ¿Qué es el pecado y cómo entró en el hombre? Por lo tanto, que todos somos pecadores y que nacimos depravados y que estamos en rebelión contra Dios. Llévalo a eso. A tu papá, a tu hermana, a tu mamá que no conoce al Señor. En su carne se cree bueno. Pero si tú le pones la condición que está delante de Dios, ahí comienza a obrar el evangelio. ¿Qué más? Que el hombre es incapaz de salvarse. ¿Qué es lo que hacen las religiones? Te dicen, esta es la manera que te puedes salvar. Si haces aquello, si vas donde aquel y te confesas, si haces aquello. El hombre es incapaz de salvarse. Que el hombre necesita de la redención, la justificación y todo lo demás. ¿Pero por qué? Porque la ira de Dios está sobre él, está sobre ti, hermano, mamá, papá, etcétera. ¿Y qué es la ira? Si yo no he hecho nada malo, claro que sí. Estás en rebeldía con Dios. ¿Por qué? Por esto, porque este es el pecado. Ay, pero Dios es amor. Sí, mamá, sí, papá. Pues Dios es un Dios justo también y es un Dios santo y no va a dejar sin pagar al culpable. Y así llegar y lo llevas y lo encaminas al único camino, verdad y vida, Cristo. Y ahí vienes y enseñas quién es Jesús, su nacimiento, que Él vivió una vida santa, cómo puso su vida en obediencia al Padre, nadie se la quitaba. Luego su muerte en la cruz y el mayor milagro de todos, la base de nuestra fe, la resurrección, exactamente al tercer día, exactamente como Él lo dijo. Y por último, enseñarle que Jesucristo es Dios, por lo tanto. Y que así como Él resucitó, vamos a resucitar juntamente como Él lo fue. Esta es la verdad del evangelio. Y después, invitando a que venga el arrepentimiento, a creer y confiar en el evangelio, en su mensaje y recibir los incontables beneficios gratuitos que conlleva creer. ¿Viste? Es todo lo que se tiene que enseñar el evangelio. No es solo lo que quitar las deudas, que no va a llorar, que la enfermedad se terminó allá en el cielo. Mucho más allá. Pero muchos de los que están acá saben el evangelio, deben de conocer, o hemos caído en conocer de una manera solo teórica esto. Y están comprometidos de esa misma manera, teóricamente, a la predicación centrada en el evangelio. Y comúnmente usamos la palabra evangelio para resumir todo lo anterior sin proclamar nada de lo que hemos visto. Solo decimos el evangelio. Y esto caemos en que tú entonces, cuando haces esto, estás enseñando moralismo. Estos son enseñanzas, son predicaciones, son sermones acerca del evangelio, sermones acerca de lo que el evangelio dice, los beneficios del evangelio, te llevan a que digan que debemos de confiar en el evangelio, creer en el evangelio, predicar el evangelio, vivir a la luz del evangelio, ser creyentes centrados en el evangelio, asistir a las iglesias centradas en el evangelio y encontrar el evangelio en toda la escritura. Pero es moralismo, porque es una manera solo teórica. No se proclama realmente lo que es sermones acerca del evangelio, pero no lo son. Lo que no nos dicen es el contenido del evangelio. Porque te puede decir, ay, qué lindo el evangelio, pero no te dice el contenido. Como resultado no son sermones centrados en el evangelio. Al final, en realidad son sermones centrados, una vez más, en lo moral, en la moralidad.
dejan a la gente, dejas a las personas, a tus amigos, con la carga de hacer algo más por el evangelio o con el evangelio. Y lo dejas con aquella sensación que hace falta algo. En lugar de decirles con el gozo que hay de haber escuchado realmente lo que es el evangelio, el contenido. No es así. ¿Te das cuenta? Y quiero aclarar algo, no quiero caer en un legalismo. Claro, y por supuesto, los sermones centrados y que hablan y que dicen el evangelio, y deben y pueden y deben de ser así, hablar acerca del evangelio, pero debemos de dar el contenido. Tú debes de hablar el contenido. No tenés que temer decirle a tu hermano, a tu hermana, a tu familiar, que si está en un pecado, decirle cuál es su futuro. No tienes que temer. Que vas a tener a todo el mundo encima porque le dijiste y lo ofendiste. Oye, que se ofendan con la Biblia. Porque es Romanos 3 el que le está diciendo. Es Romanos, es Juan, es todo el evangelio hablándoles. Tu deber es decirle, oye, si no te arrepientas, hay un futuro para ti. Y lo dice la Biblia y no tengas temor de decir, el infierno. Y una vez más, los sermones centrados en el evangelio pueden y deben hablar acerca del evangelio y de lo que debemos hacer con él, pero nunca deben reemplazar el mismo acto de proclamar en su totalidad lo que implica las buenas nuevas de salvación. No temas. No vayas a colaborar en aquel amigo que es que me da pena, es que me da vergüenza. La pena es el alto estándar, es la cúspide del orgullo, la pena. No seas orgullosa. Tú sabes que tu hermano, tu hermana en tu casa están en un grave pecado. No le dices la verdad, no le hablas la verdad. Es que me va a odiar. Orgullo, eres orgulloso, eres orgullosa. Es que mi papi me va a dejar. Eres orgullosa, eres orgulloso. Somos orgullosos. Estábamos con Santiago en Multiplaza para un 31 de octubre hace 3, 4 años. Santi mi hijo tenía 6 años y estaban disfrazados. Y me dice, papi, ¿qué? ¿Están disfrazados? Sí. Vamos a hablarles de Jesús, se van a ir al infierno. Y caemos en el hipercalvinismo. Ay, si son escogidos va a venir otro y que los salve, que les predique. Todos caemos en eso. Papi, pero míralos. Se están muriendo. Parecen que están vivos, pero están muriendo. Su eterno castigo va a ser el infierno, papá. Vamos, 6 años. Vamos, papá. Pero les hablamos. Todos hemos caído en eso. Yo he caído en eso. Todos. Y caemos en arrogancia de decir, quizás no es escogido. La Biblia dice, id y predicad el evangelio toda criatura. ¿Cuál es el mandato a la iglesia? Predicad el evangelio. El mandato de la iglesia no es saber quiénes son los escogidos y quiénes van a ser salvos. Tú tienes que hacerlo y punto. Él sabe quiénes son los que se van a salvar. Pero no. Ahí estamos llorando cuando la abuelita se nos muere. Y llega el cura. Y tú sabes que tuviste la oportunidad o tienes la oportunidad de predicarle. Predícale. Expónele el evangelio como es. Es de vida o muerte. No es una cuestión de pena. Es porque te avergüenza entonces tú del evangelio. El poder de Dios que salva y santifica no se encuentra en nuestro compromiso con el evangelio, ni en nuestras muchas palabras acerca del evangelio, sino en el contenido del evangelio como tal. Ese es el punto.
Y para los que me están viendo y los que están acá, excepto mis hermanos que han venido, quizás alguien que no sea creyente, tú que no conoces a Dios, que crees que eres bueno o buena y que crees que no haces cosas malas, quiero decirte que lo único que puede salvarte de la ira de Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz. Ya escuchaste de qué trata el Evangelio, las buenas nuevas. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la cruz. El justo por los injustos, por ti. Solo arrepiéntete de tus pecados. Ya te di todo el contenido. ¿Qué es lo que hace nuestro Redentor en la cruz? Y nosotros ya los cristianos que estamos acá, entonces esforcémonos por conocer lo que es cada día más el Evangelio. No solo es esto, es todos los días un compromiso con nuestro Rey, con nuestro Señor, con su palabra. ¿Por qué tantas infidelidades? Por no conocer el Evangelio. ¿Por qué tanta ira, hay tanta lucha y pelea entre nosotros? Porque no conocemos el Evangelio. ¿Por qué tantos divorcios? Por no conocer el Evangelio. ¿Por qué tanta división en las iglesias, en los ministerios? Porque realmente no se conoce el Evangelio. Por eso es que Dios nos invita a que nosotros seamos jóvenes, iglesias, en todo El Salvador, en todo el mundo, centradas en el Evangelio. Amemos su palabra. Prediquemos tal el contenido único del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vivamos ese Evangelio que nos salvó. Amén. Vamos a orar. Solideo Gloria.